Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bolaño. Voy a hablar un poco sobre el materialismo histórico, que es una teoría que está desarrollada por Karl Marx eh, y Friedrich Engels, lo cual busca explicar la historia de la sociedad en términos de factores materiales y económicos. Eh, la economía la podemos ver como base de la sociedad, porque sostiene que la economía es como la base de la sociedad y que las relaciones de la producción determinan la estructura social. Eh, Aquí también podemos ver lo que es la lucha de clase. La lucha de clase, pues, es la historia de un resultado de la lucha entre clases sociales con intereses opuestos. Un ejemplo, la lucha entre la burguesía y el proletariado. La burguesía pues puede ser sobre eh, unos dueños de empresa y los proletariados, pues los trabajadores, ¿cierto? Entonces obviamente pues los de la burguesía pues van a traer, meter más y más productos, pues podemos decir aún, imaginemos una empresa de cualquier producto, ¿cierto? Entonces, los de la burguesía son los dueños y, ajá, y los proletariados son los, los trabajadores. Entonces, los de la burguesía van a querer, pues, tener aún más y más. Entonces, eso es más trabajo para los proletariados. Entonces, se puede ver la lucha de clases. Bueno, yo les voy a hablar sobre el materialismo histórico. El materialismo histórico se desarrolló por Karl Marx y Friedrich Engels en una teoría que interpreta la historia humana desde una perspectiva materialista y económica. En esencia, considera que los cambios sociales y las revoluciones son impulsados por conflictos relacionados con la producción y la distribución de bienes materiales, específicamente por la lucha de clases entre quienes poseen los medios de producción y quienes no. Para entender mejor el materialismo histórico, se basa en los siguientes conceptos claves: fuerza productiva, relaciones de producción, modo de producción, infraestructura, superestructura. Fuerzas de producción. Estas son los medios técnicos y conocimientos utilizados para producir bienes y servicios que poseen como herramienta, maquinaria, tecnología, etc. Relaciones de producción. Son las relaciones sociales que se establecen entre las personas durante el proceso productivo, que estas son relaciones de propiedad, distribución del trabajo y etcétera. Viene el modo de producción. Este modo de producción es la combinación de fuerzas productivas y relaciones de producción que caracterizan a una sociedad en un momento dado. Por ejemplo, lo que es el modo de producción esclavista, feudal o capitalista. Infraestructura. La infraestructura se refiere a la base económica de una sociedad conformada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y la superestructura, esta incluye eh, las condiciones políticas, legales, ideológicas y culturales de una sociedad que se deriva de una infraestructura, como la palabra lo está diciendo. Gracias. Mi nombre es David Oviedo y les vengo a hablar sobre la filosofía del siglo XIX. Se caracterizó por una profunda transformación de pensamiento occidental. Es un siglo marcado por la crítica a la ilustración. El auge del idealismo, el nacimiento del materialismo histórico y el desarrollo de las nuevas formas de entender la sociedad.
La ciencia y el individuo, los conceptos claves, la transformación. La filosofía del siglo XIX transforma el pensamiento tradicional al poner el foco en la historia, la sociedad, la ciencia y el individuo. Desde nuevas perspectivas racionales, críticas o vitalistas. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cristina Rocopame y le vengo a hablar un poco sobre el pensamiento de Karl Marx. ¿Quién fue Karl Marx? Bueno, él fue un gran filósofo que nació en 1818 en Treves, una ciudad que hoy en día forma parte de Alemania, pero en aquella época pertenece al reino de Rusia. Su madre era una ama de casa la cual pertenecía a una próspera familia de comerciantes. Su padre era un abogado, pero fue obligado a convertirse al cristianismo para poder ejercer su profesión en Prusia. Pero en Prusia habían unas leyes en las que prohibían a los judíos ejercer como abogados. El objetivo de Karl Marx es aquel objetivo práctico, el cual ¿qué es el marxismo? El marxismo es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por Karl Marx, el cual sufrió economista alemán con la colaboración de Heinrich Engels. El marxismo fue formalmente una disfunción en el año 1848 a través de la manifestación de partidos comunistas. Buenos días, mi nombre es Geraldina Vargas Enrique, del grado 02, y vengo a hablarles sobre el marxismo de Gramsci. Pero primero preguntémonos quién fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo político, periodista y teórico marxista italiano. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y es ampliamente reconocido por sus ideas sobre la hegemonía cultural, que amplían y actualizan el pensamiento de Karl Marx. Sector orgánico. Gramsci propuso la necesidad de formar intelectuales orgánicos proletarios para contrarrestar la hegemonía burguesa. Pasemos al tercer punto. Bloque histórico. El bloque histórico es la unión entre estructura económica y superestructura cultural e ideológica y política. Una clase social debe construir un nuevo bloque histórico para tomar el poder, cambiar tanto lo económico como lo cultural y político. Sociedad civil versus sociedad política. Sociedad civil, compuesta por instituciones como la educación, la religión, los medios donde se ejerce hegemonía cultural. La sociedad política, el aparato estatal y la coerción como leyes, policía y ejército. Para Gramsci, el cambio social requiere actuar en ambos frentes por la lucha cultural y de la sociedad civil. El marxismo de Gramsci fue la revolución pasiva. Es un cambio político-económico sin participación activa de las masas. Es lento, silencioso y dirigido desde arriba sin ruptura radical. Contrasta con la revolución activa o popular, como la proponía Marx. Aportes al marxismo tradicional. Gramsci reformuló y enriqueció al marxismo tradicional al darle importancia a la cultura, la ideología y la educación. Enfatizar la necesidad de una batalla cultural, no solo económica. Reivindicar el papel de los intelectuales en la transformación social. Cuestionar que la revolución no solo ocurre por crisis económicas. Obras importantes del marxismo de Gramsci. El cuaderno de la cárcel. Los cuadernos de la cárcel. Una serie de escritos que redactó entre 1929 y 1935, mientras estuvo preso por el régimen fascista de Musssolini.
la importancia actual. El pensamiento de Gramsci sigue influyendo en educación crítica, como la pedagogía de Paulo Freire. Sigue influyendo también en estudios culturales y de comunicación, en análisis del poder simbólico y mediático, en otros movimientos sociales que buscan el cambio desde la cultura y la conciencia. Antonio Gramsci fue un filósofo y político italiano que desarrolló una teoría marxista y original. Sus ideas se centran en 1. La hegemonía cultural. Gramsci argumentó que la dominación de una sociedad se ejerce no solo a través de la coerción, sino también a través de la hegemonía cultural, es decir, la capacidad de una clase para imponer sus valores y creencias a la sociedad. 2. La guerra de posición. Gramsci distinguió entre la guerra de maniobra, acción directa y revolucionaria, y la guerra de posición, lucha cultural y política para ganar la hegemonía. 3. Bloque histórico. Gramsci entendió que la sociedad es un bloque histórico en el que se centraliza la estructura económica y superestructura cultural y política. 4. Papel de los intelectuales. Gramsci destacó la importancia de los intelectuales orgánicos, es decir, aquellos que están vinculados a la clase trabajadora y que pueden ayudar a desarrollar una ciencia crítica y una hegemonía cultural. Las ideas de Gramsci han influido en la historia marxista y en la práctica política, especialmente en la lucha por la hegemonía cultural y la construcción de un proyecto político alternativo. Gramsci también enfatizó la importancia de la crítica y la autocrítica, el proceso de construcción de una hegemonía alternativa. Argumentó que es necesario cuestionar y transformar las propiedades y creencias para construir nueva práctica cultural y nueva sociedad. Algunas de las frases y conceptos más conocidos de Gramsci incluyen: la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Esta frase refleja la idea de que la sociedad está en un constante cambio y que la crisis pueden ser oportunidades para la transformación. El pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Esta frase refleja la idea de que es importante ser realista sobre las dificultades y desafíos, pero también mantener una actitud optimista y determinada para trabajar hacia un futuro mejor. Las ideas de Gramsci siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchos movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Gramsci también destacó la importancia de la sociedad civil en la lucha por la hegemonía cultural y la política. Argumentó que la sociedad civil es un espacio clave para la construcción de una contrahegemonía, es decir, una alternativa a la hegemonía dominante. Algunas de las contribuciones claves de Gramsci incluyeron la importancia de la educación y la formación de una ciencia crítica en la lucha por la emancipación, la necesidad de una estrategia de largo plazo para construir una hegemonía. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Milena Liscano y hoy les vengo a hablar sobre el pensamiento científico de Althusser.
sus conceptos clave y una pequeña conclusión. El pensamiento científico de Althusser, influenciado principalmente por el marxismo y el estructuralismo, se centra en la idea de que la ciencia es un proceso de ruptura epistemológica con la ideología y que el conocimiento científico se construye a través de la producción de objetos teóricos que no preexisten en la realidad. Althusser distingue la ciencia de la ideología, considerando que esta última opera a través de la interpelación de individuos como sujetos, mientras que la ciencia busca romper con esa lógica para generar conocimiento objetivo. Althusser cuenta con algunos conceptos clave, principalmente como la ruptura epistemológica, la construcción del objeto de conocimiento, la ciencia como práctica teórica, ideología como sistema de representación, aparatos ideológicos del Estado, la lucha de clases como motor de la historia, en fin. En resumen, el pensamiento científico de Althusser se caracteriza por una concepción de la ciencia como un proceso de construcción de conocimiento, que implica una ruptura en la ideología, una reflexión sobre el papel de la teoría y la práctica en la producción científica. Y le voy a hablar sobre la repercusión de Karl Marx. La repercusión de Karl Marx ha sido profunda y multifacética, extendiéndose desde el ámbito académico hasta la política y la sociedad. Sus ideas sobre el capitalismo, la lucha de clases y la alineación ha influenciado en numerosos movimientos sociales y académicos y ha generado debates y controversias que perduran hasta el día de hoy. En el ámbito académico, teoría social y económica, Marx es considerado una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales y económicas, con su análisis del capitalismo y su impacto en la condición humana. Materialismo histórico y dialéctico. Su enfoque del materialismo histórico, que analiza la historia a través de las relaciones de producción, y el materialismo dialéctico, que explica los cambios sociales a través de la lucha de clases, son fundamentales en la comprensión de la sociedad. Ahí podemos hacer un énfasis en el proletariado y el capitalista. Influencia en diversas disciplinas. Su obra ha impactado en campos como la arqueología, la antropología, los estudios de género, las ciencias políticas, la historia, la sociología, la crítica literaria, entre otros. Y propuesta de cambio. Marx no solo analizó la sociedad capitalista, sino que también propuso un proyecto de transformación social basado en la superación del capitalismo, liberación del trabajador o proletariado. En el ámbito político y social, influencias de movimientos revolucionarios. Las ideas de Marx fueron la base para el desarrollo del marxismo y posteriormente del comunismo, influyendo en movimientos revolucionarios en Europa y Rusia, así como en la formación de estados socialistas o liberalistas.